Regresé de mi turno de 12 horas y mi hermano me dijo, la mayoría de la gente de tu edad sale a divertirse, no trabaja los fines de semana. Lo miré y le respondí, divertirse para terminar siendo un fracasado como tú, paso. Acabo de cumplir 30 años hace unos meses. Supongo que si me vieras ahora, bien peinado, con un saco a la medida y las llaves de un buen coche colgando de mis dedos, pensarías que soy uno de esos tipos a los que les dieron todo en bandeja de plata. Pero nada podría estar más lejos de la realidad. Porque, mientras algunas personas crecen en familias que las impulsan, la mía tenía el talento de recordarme de 100 pequeñas formas que yo no era el elegido. Ese título le pertenecía a mi hermano mayor, Diego, 2 años mayor y más engreído que nunca. Y desde el momento en que empezamos a caminar, mis papás dejaron claro cuál de los dos estaba destinado a la grandeza. Tenía 16 años cuando conseguí mi primer trabajo los sábados por la mañana en una ferretería local, apilando costales de abono y aprendiendo a usar un cúter sin rebanarme el pulgar. No era glamuroso, pero era honesto. Recuerdo la primera vez que llegué a casa con dolor de espalda y tierra debajo de las uñas. Mi mamá levantó la vista de su celular, me miró de arriba a abajo y murmuró algo acerca de cómo nunca pensó que criarían a un obrero. Mi papá solo se rió entre dientes y dijo, al menos alguien está aprendiendo el valor del trabajo duro. Eso habría significado algo si no lo hubiera acompañado de un comentario sobre cómo Diego estaba ocupado trabajando en su mente en lugar de perder el tiempo por el salario mínimo. En ese momento, Diego no había trabajado un solo día en su vida. Ni siquiera fingía buscar trabajo. Pasaba los fines de semana jugando videojuegos en el sótano o pasando el rato con sus amigos, poniendo música a todo volumen en sus audífonos caros que yo sabía que mis papás le habían comprado. Siempre tenían alguna excusa para él, está enfocado en su futuro, tiene mucho potencial, no queremos distraerlo con problemas de dinero. Y tal vez eso habría tenido sentido si él estuviera sacando 10 en sus clases o inventando la próxima gran innovación. Pero se la pasaba flotando por la preparatoria, pasando a duras penas, y de alguna manera siempre era culpa de alguien más. A sus maestros no les agradaba. Sus tareas eran demasiado vagas. El plan de estudios era demasiado rígido para su creatividad. Mientras tanto, yo sacaba 8 y algún que otro 10, trabajando los fines de semana y ahorrando cada centavo que podía para un Nissan abollado que encontré anunciado en internet. Un sábado por la tarde, llegué a casa de un doble turno, empapado en sudor y muerto de hambre. Había trabajado 12 horas seguidas porque alguien se había reportado enfermo y yo necesitaba las horas extras. Al entrar, escuché risas en la cocina. Diego estaba sentado a la mesa con mis papás, contando animadamente alguna historia. No recuerdo de qué se trataba. Probablemente otro cuento sobre cómo su profesor simplemente no lo entendía. Lo que sí recuerdo es lo que dijo cuando entré. Oh, miren, sonrió Diego con burla. El guerrero de fin de semana regresa. ¿Ya derrotaste al jefe del pasillo 9? Todos se rieron. Mi mamá se rió más fuerte que nadie. Mi papá me dio un desganado hola, mijo, antes de volver a prestarle atención a Diego. Yo solo me quedé ahí por un segundo, todavía con tierra en mis botas, preguntándome cómo era siquiera posible sentirse como un extraño en tu propia casa. Estaba cubriendo a Beto. Tiene un hijo, murmuré, sirviéndome un vaso de agua. Diego resopló. Ya sabes, la mayoría de la gente de tu edad está por ahí de fiesta, conociendo chavas, haciendo cosas normales, no cargando madera para ganarse la vida. Estoy ahorrando para un coche, le respondí, tratando de mantener mi voz tranquila. Ya sabes, para no tener que pedirles a mis papás que me lleven a todos lados. Eso debió haberlo hecho reflexionar. Pero en cambio, mi mamá me lanzó esa mirada, esa en la que sus labios se aprietan en una línea fina como si yo estuviera siendo difícil otra vez. Mateo, suspiró. No seas celoso. Tu hermano está en un camino diferente. Deberías estar feliz por él. Feliz. Dije, y pude sentir cómo mi rostro se calentaba. ¿De qué? ¿De qué no mueve un dedo mientras yo trabajo todos los fines de semana y encima se burlan de mí por eso? Diego se reclinó en su silla, con las manos detrás de la cabeza. Oye, güey, solo digo que tal vez si no estuvieras tan obsesionado con juntar moneditas, te divertirías un poco más. Ya sabes, vivir un poco. Algo se rompió dentro de mí en ese momento.
No de golpe, solo una pequeña fractura. Pero la sentí. Y una vez que comenzó, solo se extendió. No discutí. No aventé mi vaso ni me fui hecho una furia. Solo lo miré. Realmente lo miré, con su sonrisita engreída y su sudadera nueva. Y pensé, está bien, tú ganas. Tú eres el niño de oro. Yo soy la abeja obrera. Pero en el fondo, me hice una promesa silenciosa, vamos a ver dónde terminamos cada uno en 10 años. Esa noche, acostado en la cama, miré el techo y repetí cada palabra, cada risa, cada mirada despectiva. No lloré. No me enojé. Solo planeé. Y durante los meses siguientes, ese plan se convirtió en mi combustible. Pero en ese momento, ninguno de ellos lo sabía. Solo seguían riéndose. ¿Y Diego? Diego solo seguía flotando por la vida. ¿Y yo? Yo seguí trabajando. Pero dejé de esperar a que me notaran, porque sabía que algún día lo harían. Y cuando lo hicieran, no sería con un apretón de manos. Sería por el espejo retrovisor y con el sonido de mi motor ronroneando mientras me alejaba. Pero en aquel entonces, todo eso aún estaba a años de distancia. ¿Qué vino después? Bueno, ahí es cuando las cosas empezaron a cambiar, lentamente al principio. Y todo comenzó con un simple sobre en la barra de la cocina. Uno que tenía mi nombre y no el de él. Ojalá pudiera decir que el sobre contenía un boleto dorado, que era el comienzo de un cuento de hadas, una beca, una oferta de trabajo, un regalo anónimo diciéndome, te vemos, Mateo. Pero la vida no hace grandes revelaciones de ese tipo. Era una notificación de ayuda financiera del instituto tecnológico local al que había aplicado. Un pedazo de papel frío y doblado que me recordaba que, aunque pudiera cubrir la colegiatura con mis ahorros, aún tendría que trabajar a tiempo completo para pagar la renta y mantener las luces encendidas en el departamento del tamaño de una caja de zapatos que acababa de encontrar en Internet. Pero para mí, ese sobre era una declaración. Estoy haciendo esto solo. Era libertad, en tinta y burocracia. Ni siquiera se lo mostré a mis papás. No tenía caso. Ya me sabía el guión. Diego iba a ir al TEC de Monterrey, y no a cualquier campus, sino al principal. El que tiene el estadio que parece una nave espacial y cuotas de colegiatura que te revuelven el estómago. Él no solicitó ayuda financiera. No la necesitaba. Mi papá andaba pavoneándose y presumiendo de ello como si él mismo hubiera construido la universidad ladrillo a ladrillo. Mi mamá organizó una cena para celebrar el gran cerebro de Diego y me hizo sacar la basura a la mitad del brindis. No me mires así, Mateo, me susurró mientras agarraba las bolsas de basura. Este es el momento de Diego. El momento de Diego, de alguna manera, se convirtió en una temporada entera. De repente, lo trataban como a un héroe local que estaba a punto de resolver el hambre en el mundo. Mientras tanto, yo mantuve la cabeza gacha, agregué más turnos en la ferretería y planeé todo en silencio para septiembre. Ya había aceptado mi lugar, el hijo invisible, el que sostenía las puertas abiertas y aspiraba la sala antes de que llegaran los invitados, para luego desaparecer y dejar que Diego brillara. Pero el punto de quiebre no llegó en un solo momento. Llegó a través de 1000 pequeños momentos. La muerte por 1000 cortadas, giros de ojos e insultos sutiles. Es curioso cómo se acumula el dolor. No te derriba de un solo golpe. Te erosiona lentamente hasta que un día no queda nada más que raspar. Fue una húmeda tarde de agosto, 2 semanas antes de que Diego se mudara a su residencia universitaria, cuando todo colapsó. Acababa de terminar el turno de cierre y llegué a casa para encontrar la sala de estar llena de bolsas, cajas y suficientes aparatos electrónicos como para abrir una mini sucursal de Steren. Mis papás estaban discutiendo sobre si Diego necesitaba un segundo monitor para sus proyectos creativos. Él estaba tirado en el sillón, con el celular en la mano, con un solo calcetín puesto, comiendo papas directamente de la bolsa. Oye, Mateo, me llamó mi papá. Necesitamos tu ayuda para cargar las cosas nuevas de Diego al coche. Yo todavía llevaba mi mochila puesta y el sudor pegado a mi espalda. ¿Puedo comer primero? Diego levantó la vista, con una sonrisa burlona. No seas dramático. Son solo unas cuantas cajas. Actúas como si estuvieras trabajando en una mina.
No respondí. Dejé mi mochila en el piso y empecé a agarrar las cajas. Microondas, frigobar, monitor. Todo nuevo, todo caro, todo comprado para el niño de oro que jamás había trabajado un día en su vida. Alcancé a ver un recibo asomándose por una bolsa, más de 34,000 pesos solo en gastos para su mudanza. Eso era más de lo que yo había ganado en todo el verano. Más tarde esa noche, después de haber ayudado a llevar todo al garaje, fui a prepararme un sándwich al refrigerador. Al agarrar el pan, escuché a Diego riéndose por teléfono en el estudio. Hermano, Mateo sigue apilando cajas para sacar para sus caguamas. Se cree que ir al tecnológico es algo súper noble o algo así. El güey se hace el mártir solo por llegar a tiempo al trabajo. Hubo una pausa. Luego, más risas. No, güey. No lo están ayudando. Mi mamá dice que él tomó su decisión. Le ofrecieron ayudarlo si iba al TEC, pero como quería ser independiente o lo que sea, lo dejaron que se las arreglara solo. Está muy cagado. Me quedé ahí parado, con el pan en la mano y el corazón congelado. Habían ofrecido ayudarme. Esa era una novedad para mí. Esperé hasta que terminó. Esperé hasta escuchar su clásico gruñido de "me muero de hambre", seguido de sus pasos subiendo las escaleras. Luego, caminé hacia el estudio y me senté en el sillón de mi papá, mirando la pantalla negra de la televisión, cuya superficie oscura reflejaba una versión de mí mismo que ya no lograba reconocer del todo. No sabía a quién confrontar primero, pero resultó que no tendría que hacerlo, porque al día siguiente descubrí cómo se sentía realmente la traición. Llegué a casa del trabajo y encontré la cocina llena de familiares, primos, tíos e incluso mi tía Inés con su risa rasposa. Había globos amarrados a las sillas, un pastel en la barra y letras de papel aluminio dorado que decían: "Felicidades, Diego". Mi mamá me vio y aplaudió. Ahí está. Mateo, llegas justo a tiempo. ¿Para qué? Ella parpadeó. La cena sorpresa de Diego. Estamos celebrando por adelantado. Se va a la orientación mañana. ¿Mañana? Nadie me lo había dicho. Sí, dijo, sacudiéndose la harina del delantal. Supusimos que estarías trabajando de todos modos. Los primos intervinieron: Diego la va a romper en el TEC, futuro magnate de la tecnología, güey, ojalá yo fuera así de inteligente. Alguien me dio un codazo. ¿Tú también vas a la escuela? Al instituto tecnológico, dije en voz baja. Oh, respondieron, como si hubiera dicho al kinder. Diego bajó las escaleras con una camisa de botones y jeans. Traía el cabello recién cortado. Mi mamá le entregó una tarjeta. Todos se reunieron alrededor. Mi papá le pasó un brazo por los hombros. Anunció mi papá, es el hombre que siempre supimos que llegaría a ser. Un hombre que marcará la diferencia. Tiene potencial. Del tipo que no se puede enseñar. Simplemente lo lleva en la sangre. Diego sonrió de oreja a oreja. Gracias, jefe. Luego, mi mamá le entregó otro sobre. Esto es de parte nuestra, para tus gastos. Él lo abrió y soltó un silbido. Guau, esto es mucho. Creemos en invertir en el futuro, dijo ella, radiante. Sentí que algo se retorcía en mi estómago. Más tarde, después de la cena, encontré el sobre arrugado en una mesita auxiliar. La curiosidad me venció. Eché un vistazo dentro. ¿Un cheque? 85,000 pesos. Me quedé ahí sosteniéndolo como si fuera radiactivo. El pulso me retumbaba en los oídos. 85,000 pesos. Las mismas personas que me dijeron que no había suficiente dinero para ayudarme con la renta, los libros, o siquiera con una laptop básica, le acababan de dar a Diego 85 lucas, después de haberle comprado cada aparato de la tienda. Esa noche no hablé con nadie. Tampoco dormí. A la mañana siguiente, Diego se fue a la universidad. La casa se sentía extrañamente silenciosa sin su lista de reproducción retumbando desde el sótano. Pasé el siguiente año partiéndome el lomo. Tenía 2 trabajos, por las mañanas en la biblioteca del tecnológico y por las tardes en una cafetería cercana.
Tomaba 18 créditos por semestre y aprendí a sobrevivir a base de sopas Maruchan, atún enlatado y pan duro. No iba a fiestas. No me iba de viaje en las vacaciones de primavera. Ni siquiera tenía un par de zapatos decentes. Para diciembre, las suelas de mis tenis tenían agujeros del tamaño de una moneda de 10 pesos. Pero me mantuve enfocado. Subí mi promedio, me uní al programa de honores, empecé a dar tutorías y solicité todas las pasantías que pude encontrar. Diego, por lo que podía deducir a través de sus redes sociales y las llamadas telefónicas que escuchaba a escondidas, estaba reprobando 2 materias para el final del primer semestre. ¿Culpaba a los profesores? Naturalmente. Cambió de carrera 2 veces, salía de fiesta intensamente, se quemó los 85,000 pesos para noviembre y llamaba a casa cada semana pidiendo dinero de emergencia. Se lo seguían mandando. Mientras tanto, yo parchaba mis tenis con cinta industrial y rezaba para que la fotocopiadora de la biblioteca no se volviera a atascar. Y luego vino la estocada final. Semestre de primavera. Recibí una oferta, una real. Una pasantía remunerada en una importante firma de marketing en el centro de la ciudad. Les gustó mi portafolio, mi ética de trabajo, mi determinación. La mujer que me entrevistó dijo, no eres como los demás. Te ha tocado lucharla. Y eso se nota. Estaba en las nubes. Esa tarde llegué a casa ansioso por compartir la noticia. Tal vez, solo tal vez, esta vez estarían orgullosos. Mi mamá estaba en el sillón viendo la televisión. Mi papá leía el periódico. Oigan, dije. Conseguí la pasantía. La de la agencia Catálisis en el centro. Me van a pagar a tiempo completo este verano. Levantaron la vista. Mi mamá asintió. ¡Qué bueno! Mi papá bajó su periódico. ¿Pero qué hay de la escuela? Puedo tomar clases por las noches. Esta es una oportunidad enorme, le dije. Solo no pierdas el enfoque, gruñó él. No todos pueden flotar por la vida para siempre como Diego. Esa fue la primera vez que insinuó que Diego podría no estar cumpliendo con sus expectativas. Pero luego vino el golpe bajo. Bueno, añadió mi mamá, tal vez ahora puedas empezar a pagar tu propio seguro de gastos médicos. Hemos estado cubriéndolos a los 2. Se me secó la boca. Llevo más de 1 año pagando el mío. Ella parpadeó. Ah, es verdad. Debe haber sido el de Diego. Asentí lentamente. Luego me di la media vuelta y salí. Esa fue la última vez que intenté hacerlos sentir orgullosos. A partir de ese momento, dejé de preguntar, dejé de tener esperanzas, dejé de esperar aplausos. Empecé a construir algo que ellos no entenderían, algo mío. Y a medida que yo crecía, de manera lenta y silenciosa, vi cómo Diego se desmoronaba. Uno pensaría que conseguir una pasantía remunerada a mitad de la carrera universitaria, una que realmente encajara con tu profesión, sería el comienzo de que todo empezara a mejorar. En cierto modo lo fue, pero no de inmediato. Porque cuando creces escuchando que eres el segundo mejor, o que eres invisible, ni siquiera tú mismo logras sacudirte eso en el momento en que alguien más ve tu valor. Lo cargas en silencio como una piedra en el pecho. Incluso cuando las cosas empiezan a mejorar, sigues mirando por encima del hombro, preguntándote si alguien va a quitártelo todo, a decirte que fue un error, a recordarte a dónde perteneces realmente. Ahí era donde me encontraba cuando empecé la pasantía en Catálisis. No tenía la ropa adecuada. Usaba camisas de botones de segunda mano y pantalones una talla más grandes, sujetados con un cinturón al que le había hecho 3 agujeros adicionales. Mi laptop era tan vieja que jadeaba cada vez que abría una pestaña en el navegador. No me alcanzaba para pagar el estacionamiento en el centro, así que tomaba el camión todas las mañanas y luego caminaba 7 cuadras hasta el edificio. Lluvia o calor, no importaba. Me presentaba todos los días, y llegaba temprano. La oficina era toda de paredes de cristal y espacios abiertos, el tipo de lugar donde la gente realmente disfrutaba lo que hacía. Al principio era intimidante. Todos traían ropa impecable y relojes elegantes, y se movían como si siempre hubieran sabido que pertenecían a ese lugar, excepto yo. Al principio me mantuve callado, hacía mi trabajo, tomaba notas y escuchaba más de lo que hablaba. Pero poco a poco,
empecé a notar algo. A nadie le importaba de dónde venías. Les importaba cómo te comportabas, cómo te presentabas, cuánto te importaba el trabajo. Así que lo di todo. Me ofrecía a quedarme hasta tarde, aceptaba proyectos paralelos, hacía preguntas inteligentes. Cuando una de las estrategas senior necesitó ayuda para organizar el esquema de una campaña, me quedé hasta las 9 de la noche rehaciendo las diapositivas. Ella ni siquiera me lo pidió. Simplemente la vi ahogándose y salté a ayudar. Al día siguiente, me trajo un café y me dijo, «¿Tienes buen ojo para esto? ¿Alguna vez has considerado hacer esto a tiempo completo?» Sonreí. «Todos los días». Ella rió. «Bien. Sigue así». Ese verano me cambió. No de la forma ruidosa y cinematográfica que la gente espera. No hubo un montaje en cámara lenta ni un momento donde todo encaja perfectamente, pero, pieza por pieza, comencé a reconstruirme. No solo mi currículum, sino a mí mismo. Me volví mejor para hablar, para confiar en mi instinto, para creer, tal vez por primera vez, que yo no era solo el niño que cargaba abono y apilaba tornillos para sobrevivir. Tenía ideas, visión, y poco a poco la gente empezó a escucharme. Al final de la pasantía, Catalysis me ofreció un puesto de asistente de estrategia a medio tiempo, de forma remota, para que pudiera terminar la escuela. No era muchísimo dinero, pero era mío. Sin limosnas, sin aplausos, solo la silenciosa satisfacción de saber que me había ganado cada centímetro. Mientras tanto, las actualizaciones sobre Diego habían pasado del ruido absoluto al silencio. Al principio, mis papás no paraban de hablar de él. Su residencia, sus amigos, el increíble profesor de filosofía que tenía. Luego, la historia empezó a cambiar. Se había cambiado de carrera otra vez, decía que no vibraba con la economía y que necesitaba explorar sus opciones. Para su segundo año, reprobó 2 materias y se mudó a un departamento fuera del campus. Una noche escuché a mi mamá quejándose por teléfono. Dijo que necesitaba un espacio tranquilo para concentrarse, pero ahora está pidiendo más dinero. Mateo, ¿puedes creerlo? Y después de todo lo que ya hemos gastado. Yo seguí lavando mis platos. Ella nunca me preguntaba cómo me iba en mis clases. Estaba bien. Ya había dejado de esperarlo. Una noche, alrededor de los exámenes parciales, recibí una llamada de Diego. Eso era raro. Oye, dijo. ¿Sigues siendo bueno con los currículums y toda esa basura de marketing? Parpadeé. Sí. ¿Por qué? ¿Crees que podrías echarme la mano? Estoy intentando aplicar para una vacante en una startup. Quieren a alguien con habilidades de desarrollo de marca. Supuse que sabrías qué escribir. Ese es Diego. Nada de ¿cómo te va? Ninguna mención a cómo logré entrar en la industria. Solo la suposición de que yo dejaría todo botado para ayudarlo. Quise decir que no. Dios, debía haber dicho que no. Pero una parte de mí, esa parte que aún esperaba una migaja de reconocimiento, dijo que sí. Pasé 2 horas reescribiendo su currículum, ajustando el lenguaje y dándole el formato adecuado. Incluso le di consejos para la entrevista. Ni siquiera me dio las gracias. Solo me contestó, recibido. Lo enviaré. Te aviso si funciona. Spoiler, no funcionó. Resulta que la confianza, sin esfuerzo que la respalde, no te lleva muy lejos. Unas semanas después, me enteré de que había reprobado 2 clases más. Mis papás lo sacaron del apuro con más dinero y un sermón que, estoy seguro, no duró más de 10 minutos. Es que está bajo mucha presión, me dijo mi mamá. Tiene potencial, Mateo. Solo le está tomando tiempo. Sigo esperando a ver ese potencial, pensé. Pero no lo dije. En su lugar, volví al trabajo. Terminé mi carrera técnica con honores y apliqué para transferirme a una universidad de 4 años con un sólido programa de comunicaciones. En Catalysis me escribieron una excelente carta de recomendación. Entré con beca completa. Se sentía irreal. Recuerdo estar parado en medio de mi miserable departamento tipo estudio, sosteniendo la carta de aceptación en una mano y mi teléfono estrellado en la otra. Ni siquiera sabía a quién llamar. Pensé en decirles a mis papás.
Luego recordé la última emergencia de Diego. Había sobregirado su cuenta bancaria comprando unas bocinas para su departamento. Mi mamá le transfirió 3,400 pesos por SPI sin pensarlo 2 veces. Arrugué la carta y la lancé al aire como si fuera confeti. Celebré solo, me hice un sándwich de queso a la plancha, me senté en el suelo y me quedé mirando cómo la carta caía revoloteando. Ese otoño, me mudé a las residencias de la universidad. No eran lujosas, pero estaban limpias. Tenía un compañero de cuarto que no se metía con nadie y un trabajo en el campus que cubría los gastos de mis libros. Me quedé a medio tiempo en Catálisis trabajando de manera remota y empecé a armar un portafolio como profesional independiente por mi cuenta. Pequeños negocios, marcas personales, músicos que buscaban promocionar sus álbumes. Aprendí a crear páginas web, a hacer campañas de anuncios, a escribir textos persuasivos que realmente convertían en ventas. Y en algún punto del camino, dejé de pensar en Diego. No por amargura, sino porque, por primera vez en mi vida, no tenía espacio para él. Estaba ocupado. Ocupado viviendo, ocupado construyendo, ocupado convirtiéndome en alguien que nunca creí que se me permitiría ser, hasta que una tarde, todo regresó de golpe. Fue alrededor de las vacaciones de Navidad. Acababa de regresar a la ciudad y me iba a reunir con una antigua profesora en una cafetería del centro. Mientras esperaba afuera en mi coche, tomando un café tibio, sentí un golpecito en mi ventana. Levanté la mirada. Sudadera desarreglada, cara manchada de tierra, cabello como si no se lo hubiera lavado en semanas. ¿Traes una monedita? Su voz sonaba ronca. Y familiar. Parpadeé. Diego. Se quedó helado. Sus ojos se abrieron de par en par. Y por un segundo, vi algo en su rostro que nunca antes había visto. No era arrogancia, ni burla, era vergüenza. Retrocedió como si lo hubiera abofeteado. Bajé del coche lentamente, con el corazón a 1000 por hora. ¿Qué? ¿Qué te pasó? Él bajó la mirada. Ha sido un año difícil. ¿Un año difícil? Él asintió, apenas sosteniéndome la mirada. Dejé la carrera. Intenté algunos trabajos. Lo de la startup no funcionó. Luego se me acabó el contrato de renta. Mis papás dijeron que tenía que arreglármelas solo. Lo miré fijamente. ¿Te cortaron los fondos? Él volvió a asentir. Dijeron que si no podía asumir la responsabilidad, no seguirían solapándome. La ironía me golpeó como una ola. ¿Ahora ponían límites? Ahora, después de todo el dinero y las excusas de que es que está bajo presión. Lo examiné de arriba a abajo, las mangas deshilachadas, los zapatos gastados, la forma en que apretaba la mandíbula como si estuviera tratando de no llorar. Y entonces me di cuenta de algo. Esta no era la versión de él con la que yo había fantaseado. Este no era el patán engreído que solía burlarse de mis botas de trabajo y llamarme patético. Era un cascarón vacío. Pero lo que más me sorprendió fue que no sentí satisfacción. No me sentí triunfante. Solo sentí lástima. Él abrió la boca para decir algo. Tal vez una disculpa. Tal vez otra excusa. Pero antes de que pudiera hacerlo, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi supervisora en Catálisis. Al cliente le encantó la propuesta. Van a firmar. Te la luciste. Volví a mirar a Diego. Seguía ahí parado, temblando un poco por el viento. No dije nada, solo sonreí. No con crueldad, ni con arrogancia, sino con honestidad. Sigo esperando a ver ese potencial. Su rostro se descompuso. Y en ese momento, supe que finalmente, verdaderamente, lo había dejado ir. Pero no me malinterpreten, ese no fue el final de la historia. Porque la verdad, esa cafetería no era solo un lugar al azar. Era la primera reunión para un trato que lo cambiaría todo. No volví a saber de Diego después de aquel día afuera de la cafetería. No lo llamé, ni le mandé mensaje. Ni siquiera le conté a nadie lo que había pasado. No porque intentara ser dramático, sino porque ya no me quedaba nada más por decir. Ese momento, viéndolo ahí parado con una sudadera gastada pidiéndome unas monedas, no fue solo un clímax emocional.
Fue una revelación. Fue el momento en el que me di cuenta de que ya había ganado la guerra. Pero la guerra no era contra él. Era contra quien yo solía ser. Y ese chico, el chico desesperado por aprobación, el que rogaba por ser visto, se había ido hace mucho tiempo. Lo que vino después no fue venganza solo por vengarme. Fue algo más limpio, más agudo, más estratégico. Verán, no quería desquitarme. Quería hacer una declaración, una tan fuerte e innegable que nadie, ni Diego, ni mis papás, ni toda la familia extendida que había pasado años fingiendo que yo no existía, pudiera volver a ignorarme jamás. Y la oportunidad, prácticamente me cayó del cielo. Un mes después del momento en la cafetería, recibí un correo electrónico de mi contacto en Catálisis, Valeria, la misma estratega a la que había ayudado con aquella presentación a altas horas de la noche años atrás. Se había cambiado a una nueva compañía, una agencia creativa de rápido crecimiento con una reputación audaz y una lista de clientes aún más atrevida. Me dijo que había estado siguiendo mi trabajo, que vio los proyectos de estrategia de marca que había hecho como independiente, las transformaciones de pequeñas empresas e incluso las campañas virales de nicho que ayudé a diseñar durante mi maestría. ¿Quieres ser consultor para nosotros?, me escribió. Contrato temporal, cliente de alto perfil, con posibilidad de ser a largo plazo. Dije que sí antes de terminar de leer el correo. Resulta que el cliente de alto perfil era una nueva startup de alimentos respaldada por capital de riesgo que intentaba revolucionar el mercado de entrega de despensa en línea. Tenían financiamiento, un modelo escalable y absolutamente ninguna identidad de marca. Ni logotipo, ni voz, ni dirección, solo un nombre genial y un montón de presión por parte de los inversionistas. Y estaban desesperados por un estratega de marca que pudiera tomar el caos absoluto y convertirlo en algo limpio, confiable y viral. Ahí es donde entré yo. No dormí mucho ese mes. Entre el trabajo de consultoría, terminar mis clases y cumplir con mis obligaciones en Catálisis, funcionaba con 4 horas de sueño por noche y suficiente café como para noquear a un caballo. Pero estaba en mi elemento. Vivía para las fechas de entrega, para la oportunidad de construir algo real. A la startup le encantó tanto mi trabajo que extendieron mi contrato indefinidamente y comenzaron a darme más influencia en sus reuniones internas. Fue entonces cuando empecé a notar algo raro. Uno de sus becarios de marketing, un chico llamado Nico, no paraba de mencionar a un tipo de branding que habían contratado antes que a mí. Decía que el tipo había sido un irresponsable, que había dejado un desastre, desperdiciado tiempo, derrochado un presupuesto pequeño y dejado a la startup en apuros justo antes del lanzamiento. No le di mucha importancia hasta que vi una de las primeras presentaciones guardada en una carpeta compartida. El nombre en la parte inferior de cada diapositiva, Diego. Me le quedé mirando durante un minuto entero, sin respirar. Por supuesto. Por supuesto que había intentado colarse en este mundo, el mismo del que se burló de mí hace años. Al que llamaba aburrida jerga de marketing. Y por supuesto, había fracasado. Porque el desarrollo de marcas no se trata de palabras de moda y fuentes bonitas. Se trata de personas. Y Diego nunca entendió a las personas a menos que le estuvieran regalando algo. No le dije nada al equipo. Ese no era mi estilo. Pero discretamente limpié cada rastro de su trabajo, reorganicé toda la propuesta, reescribí los textos y reconstruí los elementos visuales desde cero. Cuando presentamos la nueva dirección a los inversionistas, les encantó. Uno de ellos incluso dijo que era un giro de 180 grados con respecto al tipo anterior. Yo solo sonreí. Y fue entonces cuando se me ocurrió la idea. No una broma infantil, ni una pelea a gritos, sino una oportunidad para mostrarles a todos exactamente en qué me había convertido. No por rencor, sino desde un éxito innegable, visible e inquebrantable. Esto es lo que yo sabía. Diego estaba de vuelta en nuestra ciudad natal, todavía saltando de sillón en sillón, todavía dando excusas, todavía esperando a que alguien le pusiera en bandeja de plata otra oportunidad que no se había ganado. ¿Y mis papás? Estaban más callados ahora. Las fanfarronerías se habían detenido. Ya no había llamadas de Diego va a cambiar el mundo. Ya no había actualizaciones, solo silencio. Hasta que un día, mi mamá me llamó de la nada. Mateo, dijo, tratando de sonar casual. ¿Cómo estás, mijo? Casi no reconocí su voz.
Había pasado más de un año. Estoy bien, le dije. Ocupado. Oh, qué bueno. Vi tu LinkedIn. Te ha ido muy bien, ¿verdad? No respondí. La dejé incomodarse un poco. Ella se aclaró la garganta. Escucha, tu hermano. Está pasando por una mala racha. Ahí estaba, la verdadera razón. Me contó una historia vaga sobre cómo Diego había perdido algunas oportunidades y estaba tratando de encontrar su rumbo. Yo asentí mientras la escuchaba, tomando mi café. Luego soltó la bomba. ¿Crees que podrías echarle la mano? Tal vez recomendarlo en una de tus empresas, solo hasta que vuelva a ponerse de pie. Casi me echo a reír. Casi. Pero en su lugar, dije, déjame pensarlo. Y luego me puse a trabajar. Verán, no le iba a dar un trabajo a Diego, pero sí iba a construir un escenario lo suficientemente grande como para que, cuando finalmente me subiera a él, toda la familia, y en especial él, no tuviera más opción que mirar hacia arriba. Empecé a mover los hilos. Esa startup de alimentos que iba a lanzarse a nivel nacional. Les propuse una campaña digital a gran escala, completa con tiendas temporales patrocinadas, colaboraciones con influencers y una miniserie documental en formato corto sobre la cultura alimentaria moderna y la disrupción tecnológica. Me dieron luz verde para ser el director creativo. Era la oportunidad de mi vida, y no la iba a desaprovechar. Puse todo mi esfuerzo en esa campaña. Diseño, estrategia, narrativa. Contraté a un pequeño equipo de freelancers subestimados y con hambre de triunfo como yo. Personas que habían sido ignoradas, menospreciadas, a las que les habían dicho que no eran lo suficientemente sofisticadas. Juntos, construimos algo crudo, real y adictivo. La campaña se volvió viral. Salimos en 2 revistas importantes de la industria. Nuestro tráiler fue retuiteado por un chef famoso con 10 millones de seguidores. De pronto, la gente empezó a llamarme, startups, agencias, inversionistas. Querían al tipo que había creado eso. Pero no se trataba de los clientes. Se trataba del siguiente paso, el gran paso. Así que tomé una parte de mis ahorros y di el salto. Renté una oficina en el centro. Limpia, moderna, con paredes de cristal como las de Catálisis, pero con un toque más rudo, más ambicioso. La llamé Fuego y Compañía, una firma boutique de desarrollo de marcas para los subestimados con fuego en la sangre. Y contraté a 2 empleados a tiempo completo, además de 3 contratistas rotativos. Todos personas como yo, luchadores, chicos que no fueron a universidades de élite, pero que sabían cómo hacer magia a partir del caos. El día que colgaron el letrero, fue cuando realmente me cayó el 20. Lo había logrado. No persiguiendo la aprobación de nadie, ni mendigando un asiento en la mesa de otra persona, sino construyendo la mía propia. Y entonces invité a toda la familia a verla. Organicé una fiesta de inauguración. Nada masivo, solo lo suficiente para hacer ruido. Comida local, menú de cócteles personalizados, un muro con los portafolios de las campañas enmarcados. Y en la lista de invitados, mis papás, algunos tíos y tías, e incluso Diego. No esperaba que vinieran todos, pero lo hicieron. Entraron luciendo aturdidos, como si hubieran tropezado accidentalmente con la historia de éxito de otra persona. Mi mamá no dejaba de ajustarse la correa de la bolsa. Mi papá trataba de actuar impresionado, pero no podía dejar de mirar las etiquetas de los precios de los cuadros en la pared. Diego fue el último en entrar, usando un saco prestado y la misma sonrisa burlona que tenía en la prepa. Bonito lugar, me dijo, mirando alrededor. Gracias, le respondí. Lo hice sin que nadie me regalara nada. Él hizo una mueca. Pero yo no había terminado. ¿Quieres un trago? Le pregunté, señalando la barra. Tenemos algo especial esta noche. Un pequeño brindis por los subestimados. Me siguió. El lugar estaba lleno de clientes, prensa y curiosos amigos de amigos. Me paré junto al soporte del micrófono, levanté una copa y me aclaré la garganta. Gracias por estar aquí, dije. Algunos de ustedes conocen mi historia, otros no. Pero seré breve. Esta empresa fue construida por personas a las que se les dijo que no eran suficientes, de las que se burlaron por trabajar los fines de semana,
a las que se les dijo que se alegraran por el potencial de alguien más mientras ellos rascaban para construirse un futuro. Miré a Diego. Él apartó la mirada. Pero el asunto con el potencial, continué, es que los verdaderos revolucionarios no son los que nacen con todas las ventajas. Son aquellos que nunca dejaron de partirse el lomo trabajando. La sala aplaudió. Diego se quedó ahí, con la cara roja. ¿Y yo? Yo sonreí, porque esto no era venganza. Era una prueba. Pero créanme, todavía ni siquiera había jugado mi última carta. La fiesta terminó como terminan la mayoría de ellas, con risas, el tintineo de las copas y los invitados yéndose poco a poco bajo la cálida luz amarilla. Pero la energía era diferente. Mis papás se fueron temprano, sus sonrisas amables ocultaban la confusión que no lograban disimular del todo. Miraban alrededor de mi oficina como si estuvieran caminando por la vida de otra persona, alguien a quien no podían reclamar como suyo. Mi papá me dio una palmada rígida en la espalda. Mi mamá me susurró algo sobre lo orgullosa que estaba, pero sus palabras se sentían vacías, como si ya no supiera cómo decirlas, o tal vez como si nunca las hubiera sentido en primer lugar. Diego se quedó más tiempo. Por supuesto que lo hizo. Se quedó rondando por la barra, tomando de una botella de cerveza artesanal que probablemente ni siquiera sabía pronunciar. Las mangas de su saco le quedaban cortas, su sonrisa era demasiado forzada. Estaba buscando un salvavidas. Lo supe incluso antes de que abriera la boca. ¿De verdad construiste todo esto? Me preguntó, haciendo un gesto hacia la habitación. Sí, le dije. Desde cero. ¡Qué locura, hermano! O sea, es impresionante. En serio, no pensé que tú. Ya sabes. Levanté una ceja. No pensabas que yo. ¿Qué? Levantó una mano, riéndose nerviosamente. Sin ofender. Solo me refiero a que siempre parecías tan enfocado en trabajar y estudiar. Pensé que te ibas a fundir. Pero bueno, supongo que le demostraste a todos que se equivocaban, ¿no? Lo dijo como si fuera una especie de cumplido, como si no se hubiera pasado la mitad de nuestra infancia llamándome perdedor. Supongo que sí, respondí secamente. Luego vino su propuesta. He estado pensando, me dijo, dejando la cerveza en la barra. Tal vez es hora de que yo también me ponga las pilas. Ya sabes, hacer algo de verdad. Tal vez empezar de cero. Meterme al tema del branding, como tú. No dije nada. Así que continuó, me preguntaba si tenías alguna vacante. Aunque sea de freelance. Tengo ideas, güey. Solo necesito una oportunidad. Ahí estaba, la petición. Me costó todo lo que tenía para no soltar una carcajada, porque la pieza final de mi plan ya estaba en marcha. ¿Y Diego? El pobre y despistado Diego me acababa de dar en bandeja de plata la oportunidad perfecta para ejecutarlo. De hecho, dije, fingiendo pensarlo, hay algo para lo que podrías ser perfecto. Su rostro se iluminó. ¿En serio, güey? Te la debo en grande. Tengo un cliente, continué. Va a lanzar una nueva caja de suscripción, artículos de aseo personal de lujo para hombres. Piensa en rastrillos de alta gama, cuidado de la piel, ese tipo de cosas. Quiere dirigirse a los chavos universitarios. Pero necesita a alguien que realmente entienda a ese sector demográfico. Alguien que lo ayude con el tono, la voz de la marca, e incluso contenido en vídeo. Diego se inclinó hacia adelante. Yo puedo hacer eso. Facilísimo. Sonreí. Me imaginé que dirías eso. Te pondré en contacto. Pero te lo advierto, es intenso. Un verdadero perfeccionista. Si la riegas, eso se refleja en mí. Así que no la riegues. Diego sacó el pecho. No te vas a arrepentir, hermano. Pero claro que me iba a arrepentir. Ese era el punto. Porque el cliente no existía. Bueno, no de la forma en que Diego pensaba. Unos meses atrás, durante mis primeros días como freelance, había creado una marca de prueba para medir el rendimiento de marketing, Cofre Elite, una compañía ficticia de aseo masculino que nunca se lanzó.
La marca tenía una identidad completa, logotipo, colores, renders falsos de productos, una página web, un boletín con 12 correos preescritos e incluso una página de Shopify que no llevaba a ninguna parte, solo una fachada, pero parecía real. Así que la reviví, actualicé el logotipo, renové los textos y luego creé una identidad falsa. Bruno Villarreal, fundador de Cofre Elite. Acelerado, exigente, obsesionado con la imagen. Creé un correo electrónico desechable, una foto de perfil generada por inteligencia artificial e incluso un perfil falso de LinkedIn. Fue perturbadoramente fácil. Luego hice que Bruno se pusiera en contacto con Diego. Los correos eran cortos, cortantes, profesionales. El tono era frío. Diego respondió como un perrito persiguiendo una pelota. Bruno le asignaba pequeñas tareas al principio, tweets de muestra, guiones falsos para anuncios, propuestas de eslóganes. Diego se los enviaba de vuelta llenos de emojis y hashtags, claramente esforzándose demasiado. Bruno le respondía con ánimos vagos y más tareas. Luego vino el golpe maestro. Bruno le envió a Diego un contrato, falso, por supuesto, que incluía una cláusula que estipulaba que su compensación estaría basada en su rendimiento. Después de un periodo de prueba de 90 días, Diego lo firmó sin dudarlo. Durante 3 meses, lo tuve corriendo en círculos. Propuesta tras propuesta, concepto tras concepto. Cada vez que él preguntaba sobre su pago, Bruno le respondía con jerga corporativa: estamos finalizando los presupuestos, esperando la ronda de financiación seria, el departamento legal está revisando las facturas. Diego se tragaba todo el cuento porque quería entrar a ese mundo. Quería el estilo de vida, el respeto. Quería lo que yo tenía. Pero no puedes tomar atajos con el carácter de una persona. No puedes fingir la disciplina. Y Diego estaba fingiendo todo. Alrededor de la semana 12, Bruno le dijo que habría una presentación en vivo para inversionistas, una oportunidad para demostrar su valía. Diego entró en pánico. Suplicó por diapositivas, puntos clave, cualquier cosa. Así que yo, bajo el nombre de Bruno, le envié una presentación. Estaba llena de pistas falsas, palabras de moda sin sentido, estadísticas inventadas, enlaces de datos rotos y títulos de diapositivas como Sinergia de Visión 4.0 y Matriz de Dominación del Cliente. Era pura basura, y le dije que la presentara él solo a un inversionista amigo mío. La reunión se programó en un espacio de coworking que había rentado para la tarde. Contraté a un actor, con corte formal, de unos 40 y tantos años, con cara de pocos amigos, para que interpretara el papel de Marcos Chávez, un inversionista del Fondo Río de Piedra Capital. Le di un guión y le dije que actuara confundido, frustrado, escéptico. Diego se presentó con una camisa de vestir arrugada, sosteniendo una memoria USB y sudando a través del cuello. Yo observaba desde la otra habitación a través de una pared de cristal. Fue un desastre. Cada diapositiva lo confundía. Las estadísticas no cuadraban. El actor lo interrumpía constantemente con preguntas que Diego no sabía responder. ¿Cuál es tu segmento demográfico objetivo otra vez? ¿Por qué tu tasa de retención se basa en proyecciones ficticias? ¿Por qué hay 2 diapositivas etiquetadas como diapositiva 5? Diego tartamudeó, se disculpó e intentó recuperarse, pero al final, Marcos simplemente negó con la cabeza y dijo: vamos a pasar. Mucha suerte. Diego salió de ahí destrozado. ¿Y yo? Yo entré a la sala vacía 15 minutos después y recogí su memoria USB olvidada. Tenía las palabras propuesta final garabateadas con plumón permanente. Casi sentí lástima por él, casi. Pero las consecuencias aún no habían terminado. Al día siguiente, Bruno le envió un correo a Diego. Este periodo de prueba fue decepcionante. Damos por terminado el contrato con efecto inmediato. No nos contactes más. Diego respondió con una ráfaga de mensajes desesperados. ¿Qué hice mal? Pensé que teníamos algo. ¿Podemos hablar de esto? Nunca le respondí. En cambio, le envié un último correo electrónico, no de parte de Bruno, sino de mi parte. Asunto: sigo esperando a ver ese potencial. Sin texto en el cuerpo del correo, solo un archivo adjunto. Una captura de pantalla de las propias palabras de Diego de hace años.
Un comentario de Facebook debajo de una de mis fotos de la preparatoria. Mateo se cree la gran cosa por trabajar en la ferretería Fix. Patético. Te la vas a pasar doblando cajas toda tu vida, güey. Mientras tanto, yo estaré ganando dinero de verdad con mi cerebro. Jajaja. El silencio posterior fue ensordecedor. No supe nada de Diego durante meses, pero sí supe de mis papás. La siguiente vez que mi mamá llamó, se le quebró la voz. Diego no está nada bien, me dijo. Me quedé callado. Está diferente ahora. No sé cómo acercarme a él. Quise decirle que no era ahora. Diego siempre había sido así. Simplemente ella no había prestado la suficiente atención. Pero no lo dije. La dejé sentarse en el silencio. El acto final de venganza no fue ruidoso. No fue cruel. Fue un espejo que les puse enfrente para que pudieran ver la verdad que habían pasado 2 décadas ignorando. Diego no era la víctima. Era el resultado del elogio constante sin rendimiento, del amor sin límites, del potencial sin acción. Y yo. Yo había sido forjado en el fuego en el que me abandonaron. Ahora estaba por encima de él. Con la mente clara. Completo. Sin disculparme por ser quien soy. En algún lugar, Diego probablemente sigue buscando atajos. Sigue esperando que le regalen las cosas. Sigue culpando al mundo por no postrarse ante su grandeza. Pero yo ya terminé de mirar hacia atrás. Porque la verdad es que yo no destruí a Diego. Simplemente por fin lo alcanzó la versión de sí mismo de la que había estado huyendo todo este tiempo. Y yo. Yo seguí manejando mi Porsche. Escuchando el ronroneo del motor, con las luces de la ciudad desenfocándose a través del parabrisas. Mi vida. Mi vida. Finalmente mía. Sin disculpas. Sin volver a mirar por encima del hombro. Y, por primera vez en mi vida, no le debía nada a nadie.